versión reescrita en español. El mundo de la realeza continúa conmocionado después de que el príncipe y la princesa de Gales publicaran imágenes absolutamente impresionantes. Buckingham Palace ha sido escenario de innumerables escándalos, pero ninguno tan impactante como el día en que la reina Camila ordenó dejar a la princesa Catalina fuera de los portones mientras el rey Carlos observaba sin poder intervenir. Aquel acto de humillación recorrió el planeta entero, revelando las profundas fisuras que atraviesan a la familia real. ¿Fue un gesto calculado para imponer poder o un intento desesperado por conservar el control? Hoy desentrañamos la historia no contada, las rivalidades ocultas y el silencioso poder de Catalina, que podría transformar para siempre el futuro de la monarquía. Quédate con nosotros, suscríbete y acompáñanos mientras revelamos el drama que en Buckingham Palace jamás quisieron que descubrieras. La ruptura real. La noche caía tranquila sobre Buckingham Palace. El resplandor dorado de las arañas iluminaba las ventanas altas, pero tras aquellas puertas majestuosas, una tormenta silenciosa comenzaba a tomar forma. La reina Camila avanzaba por los pasillos con la elegancia que la caracterizaba, aunque en su mirada persistía una chispa de molestia. Minutos después, la princesa Catalina apareció con su habitual gracia, su sonrisa suave, pero la tensión entre ambas era tan palpable que parecía cortar el aire. A los ojos del público, estas dos figuras representaban armonía. Posaban juntas en eventos oficiales, intercambiaban sonrisas perfectamente calculadas para las cámaras. Sin embargo, en privado, la relación llevaba tiempo resquebrajándose. Todo empezó con un detalle menor, como suele ocurrir en las disputas reales. Una cuestión de protocolo. ¿Quién debía recibir primero a un dignatario extranjero? Catalina propuso una alternativa. Camila exigió otra. Las palabras fueron correctas, envueltas en cortesía, pero el resentimiento escondido era imposible de disimular. Catalina hablaba con serenidad y autoridad, reflejando la dignidad que siempre la distinguió. Camila, en cambio, se tensaba. Para ella, la calma de su nuera no era elegancia, sino desafío silencioso, un recordatorio del verdadero futuro de la corona. Aquella diferencia de opiniones pudo haberse desvanecido, pero el silencio posterior dijo más que cualquier discusión. Los labios de Camila se apretaron. Catalina bajó la mirada apenas y en ese instante pareció temblar la estructura jerárquica construida durante siglos. Para Camila, el título de reina consorte era un trofeo conquistado tras años de controversias, rumores y resistencia. Para Catalina, en cambio, su destino estaba escrito de antemano. Una llevaba la corona con orgullo desafiante, la otra con una naturalidad que no necesitaba esfuerzo. Entre ellas, cada gesto estaba cargado de significado. Cada sonrisa escondía un matiz de rivalidad. En público actuaban como un frente unido. En ceremonias religiosas, de pie lado a lado con los sombreros colocados a la perfección. En banquetes oficiales alzaban las copas de cristal al mismo tiempo, escogiendo cuidadosamente cada palabra. Pero cuando las cámaras desaparecían, el ambiente se volvía espeso, casi sofocante. Camila ansiaba ser reconocida como la verdadera matriarca de la casa real, pero la elegancia natural de Catalina la eclipsaba sin esfuerzo. Catalina, siempre respetuosa, no podía evitar sentirse herida al ser tratada más como competidora que como miembro de la familia. La distancia entre ambas no fue producto de una sola discusión, sino de un lento proceso, un quiebre silencioso que crecía detrás de puertas cerradas. No era un conflicto abierto, sino un gélido intercambio de silencios calculados. Los rumores se filtraban más rápido de lo que las paredes podían contener. Cada versión se volvía más afilada, cada comentario más dañino, y lo que comenzó como un desacuerdo menor terminó convirtiéndose en un símbolo de las profundas divisiones dentro de la monarquía. Sin que casi nadie fuera consciente, esa tensión acumulada acabaría explotando en uno de los episodios más humillantes del reinado de Carlos, revelando al mundo el delicado equilibrio de poder dentro de su propia familia. La expulsión. La noche estaba destinada a ser sencilla. Una discreta reunión familiar en los salones de Buckingham Palace. Afuera, el aire frío de Londres llevaba consigo el rumor suave de la ciudad. Las luces titilaban contra el cielo invernal mientras el coche de la princesa Catalina se acercaba a la entrada. Ella descendió con la elegancia habitual, vestida con sobriedad y refinamiento, cada detalle cuidadosamente elegido para transmitir dignidad. El personal esperaba la rutina de siempre. La princesa sonreiría con amabilidad, asentiría con cortesía y entraría tranquilamente. Pero lo que ocurrió después quedaría grabado para siempre en la historia de la realeza, no por su grandeza, sino por la humillación. Cuando Catalina se aproximó a los portones, los guardias comenzaron a inquietarse. Habían recibido órdenes claras y directas.
La reina Camila había dado instrucciones firmes. Los portones debían permanecer cerrados. Catalina no debía entrar. Los guardias dudaron. Impedir el acceso a la princesa de Gales era impensable, casi un sacrilegio para la tradición monárquica. Pero desobedecer a la reina consorte era imposible. Los enormes portones de hierro, cargados de siglos de simbolismo, permanecieron cerrados. Ya no eran solo una barrera física, sino un mensaje contundente. Exclusión. Catalina se detuvo frente a ellos, impecable en su compostura, aunque su corazón seguramente latiera con fuerza. A pocos metros, los paparazzi escondidos entre las sombras despertaron de inmediato. El clic de las cámaras sonó como martillazos contra la piedra. Las imágenes captaron la escena con una crudeza inapelable. La futura reina de Inglaterra detenida ante las puertas de su propia familia, tratada como una intrusa. En minutos, las fotografías recorrieron el mundo. Las redes sociales estallaron. Los titulares comenzaron a escribirse incluso antes de que Catalina se retirara. Para quienes vivieron el momento dentro del palacio, todo parecía irreal. Algunos empleados apartaron la mirada, incapaces de enfrentar la vergüenza de lo que presenciaban. Otros, más audaces, grabaron en secreto, conscientes de que estaban siendo testigos de un suceso histórico. Aún así, Catalina permaneció firme, serena, sin protestar, sin exigir, sin levantar la voz. Su silencio pesaba más que cualquier argumento. Detrás de aquellas puertas, Camila sintió un fugaz triunfo. Para ella no era crueldad, sino afirmación. Un recordatorio de que ahora su palabra era ley. Pero el gesto concebido para debilitar la imagen de Catalina tuvo el efecto contrario. Ante el público, Catalina emergió como la víctima digna, la mujer que mantenía la compostura frente a la humillación. Camila, en cambio, quedó retratada como insegura y mezquina. Y Carlos, ausente, silencioso, incapaz de intervenir, apareció más débil que nunca. La expulsión no fue una simple disputa. Fue la exposición pública de una fractura profunda, una batalla por el poder en el corazón de la monarquía. Una reina que luchaba por sostener su posición, una futura reina que avanzaba imperturbable hacia su destino, y un rey atrapado entre ambas, cuyo silencio resonó más fuerte que cualquier decisión. Aquella noche, las puertas de Buckingham Palace, símbolos de unidad y majestuosidad, se convirtieron en testigos de hierro de un conflicto que sacudiría la corona desde sus cimientos. Dentro del palacio de Buckingham, las paredes que habían sido testigos de siglos de secretos, absorbían ahora el peso de un escándalo que se desarrollaba en silencio. El rey Carlos se encontraba solo en su despacho privado, con documentos esparcidos sobre el escritorio, aunque su mirada estaba perdida, como si nada frente a él lograra captar su atención. El aire parecía espeso, cargado de tensión, cuando un asesor se inclinó hacia él y habló en un susurro, como si la verdad misma fuese demasiado peligrosa para pronunciarla en voz alta. «Majestad», dijo con cautela. «A la princesa de Gales se le ha negado la entrada. La reina consorte ha ordenado cerrar las puertas». Las palabras cayeron como un golpe. Carlos parpadeó, su expresión reflejando tanto sorpresa como agotamiento, como si la corona pesara aún más en ese instante. Por un breve momento, imaginó ponerse de pie, recorrer los pasillos y resolver la situación con la autoridad absoluta de un soberano. Pero la duda, su eterna compañera, lo detuvo. Contradecir a Camila significaría exponer las divisiones internas ante el mundo. Permanecer inmóvil implicaría humillar a Catalina y, con ello, empañar su propio reinado. Dividido entre la lealtad hacia su esposa y su deber hacia la monarquía, eligió un tercer camino, el que tantas veces había marcado sus decisiones: esperar. Pero dentro del palacio, las noticias viajan más rápido que los titulares. En cuestión de minutos, los susurros recorrieron los pasillos dorados. Los cortesanos intercambiaron miradas tensas. El personal murmuraba en rincones apartados y los asesores movían la cabeza con desesperación silenciosa. «El rey no actúa», comentó uno con amargura. Y en su silencio lo pierde todo. La imagen de Catalina, permaneciendo erguida y serena, ante los portones cerrados, comenzaba ya a eclipsar al propio rey, que parecía incapaz de ejercer autoridad en su propia casa. Finalmente, Carlos se levantó. Comenzó a caminar por la estancia con pasos lentos y meditativos, las manos entrelazadas a la espalda. El silencio lo envolvía, roto únicamente por el tic-tac de un antiguo reloj. Cada segundo marcaba una verdad que temía reconocer. Su autoridad, antes incuestionable, se deslizaba entre sus dedos. Amaba a Camila. Su presencia había sido refugio y apoyo, pero su determinación, a menudo impetuosa, superaba con frecuencia la prudencia que él intentaba mantener. Admiraba a Catalina, respetaba su calma y sabía que ella y Guillermo representaban el futuro de la monarquía. Sin embargo, atrapado entre el amor del presente y el deber del mañana, no lograba trazar una línea firme. Mientras tanto,
Fuera de los muros del palacio, el mundo no esperaba. Cuando Carlos por fin consideró intervenir, los periódicos ya preparaban sus portadas. La princesa dejada fuera del palacio se había convertido en espectáculo, símbolo y escándalo. Y el silencio del rey, aunque nunca pronunciado, se transformó en la declaración más elocuente de todas. Las cadenas internacionales analizaban cada ángulo del incidente. Los líderes políticos observaban con discreción la fractura interna. Incluso dentro de su propio personal surgía la duda. ¿Podía el rey controlar aquello que estaba más cerca de él? En conversaciones apagadas, el sentimiento predominante era la humillación. La monarquía, sostenida por la tradición pero dependiente de la percepción pública, comenzaba a tambalearse en los ojos de la gente. Un rey incapaz de mantener el orden en su hogar parecía débil, disminuido. La figura de Catalina, serena, luminosa, herida pero firme, crecía con cada relato. La de Camila, desafiante pero insegura, se marchitaba. Y Carlos, pese a ocupar el trono de Inglaterra, parecía un prisionero de su propia indecisión, atrapado entre amor y deber, entre silencio y el devastador costo de no actuar. Furia mediática. El instante en que los pesados portones de Buckingham Palace se negaron a abrirse para la princesa Catalina, el mundo pareció contener la respiración. Lo que debía ser un regreso discreto a un lugar familiar se transformó en un episodio histórico. Desde las sombras, los paparazzi, siempre vigilantes, emergieron como depredadores al acecho. Sus cámaras dispararon sin compasión, cada destello cortando la penumbra londinense. Allí estaba ella, la futura reina de Inglaterra, inmóvil ante las puertas que la rechazaban, silenciosa, equilibrada, excluida. La imagen tenía más fuerza que cualquier titular, más impacto que cualquier rumor susurrado en los pasillos del poder. En cuestión de minutos, las fotografías se habían expandido por todas partes. Aparecieron en teléfonos, en pantallas de televisión, en interminables desplazamientos por las redes sociales. Futura reina repudiada, clamaban los tabloides británicos. Una ruptura real a plena vista, anunciaban los presentadores estadounidenses. En Francia se hablaba de humillación. En Italia surgían comparaciones con monarquías que habían caído bajo el peso de escándalos y traiciones. El simbolismo era devastador. Una mujer destinada a portar la corona era rechazada por el mismísimo palacio que debía protegerla. Lo que antes era solo rumor sobre una supuesta rivalidad, salió de las sombras y se reveló bajo la luz implacable de la opinión pública. Y entonces llegó la explosión en redes sociales. La silueta solitaria de Catalina frente a los imponentes portones se volvió viral en cuestión de segundos. Los hashtags aparecieron como chispas en un campo seco. Stand with Catherine se propagó como fuego salvaje, uniendo a millones en indignación. Memes retrataban a Camila como usurpadora. Carlos era ridiculizado como un monarca debilitado, incapaz de mantener control incluso en su propio hogar. Incluso, quienes nunca habían mostrado interés por los asuntos reales, expresaron su indignación, insistiendo en que la corona había deshonrado a la mujer que representaba su futuro. Y aún así, Catalina guardó silencio. Ese silencio se convirtió en su arma, su escudo, su desafío discreto. Cada fotografía de su rostro sereno, cada ángulo que mostraba su negativa a suplicar, avivaba aún más la ola de apoyo hacia ella. Los comentaristas la elogiaban, describiéndola como la encarnación de la gracia bajo presión, una heroína injustamente tratada, pero jamás derrotada. Mientras su dignidad crecía como una llama en la oscuridad, la imagen de Camila se deterioraba rápidamente. Era percibida como mezquina, insegura, aferrada a su poder. Y Carlos, a ojos del mundo, no parecía un rey fuerte, sino un hombre ensombrecido, incapaz de preservar la paz dentro de su propio palacio. En las redacciones de todo el mundo, los periodistas comprendieron que estaban presenciando un momento histórico. Esto no era una simple disputa familiar, era un relato de poder, rivalidad y humillación ardiendo en el corazón mismo de la monarquía. Algunos analistas incluso especulaban si el fulgor ascendente de Catalina podría, con el tiempo, eclipsar al propio rey. Cada titular, cada repetición televisiva, cada debate frenético añadía peso a esa posibilidad. En el tribunal de la opinión pública, el veredicto no tardó en llegar. Catalina, radiante, firme, injustamente tratada, pero indomable. Camila, la antagonista celosa. Carlos, el soberano debilitado, atrapado en una tormenta no de política, sino de percepción. Apenas habían pasado unas horas desde que los portones se cerraron. Y sin embargo, el escándalo ya había reescrito la narrativa de la familia real. Y quizá también el futuro de la corona. La furia de William. Los pasillos del palacio rara vez se habían sentido tan pesados. Tras la humillante expulsión y la tormenta mediática que la siguió, el príncipe William avanzó con paso decidido por los salones dorados, la mandíbula tensa, los ojos encendidos por la ira y el dolor.
A puerta cerrada, lejos de cámaras y asesores, exigió hablar con su padre y su madrastra. El rey Carlos lo esperaba sentado, cansado e inquieto. A su lado, la reina Camila permanecía erguida, con una expresión dura, preparada para justificar sus actos. El lugar, adornado por siglos de historia, se transformó en un campo de batalla emocional. William fue el primero en romper el silencio. Su voz, afilada por la indignación contenida, retumbó en la sala. ¿Cómo pudieron permitir esto? Catalina, la madre de mis hijos, la futura reina de este país, fue dejada fuera como si fuera una extraña. Padre, permaneciste callado mientras la mujer que amo era humillada ante el mundo. Aquellas palabras hirieron más que cualquier crítica pública, pues provenían no solo de un príncipe, sino de un hijo profundamente decepcionado. Carlos se removió en su asiento, tamborileando los dedos sobre el apoyabrazos. Fue un malentendido, musitó, aunque ni él mismo creía esa débil defensa. Camila, en cambio, se inclinó hacia adelante, con voz firme e implacable. Tu esposa se ha vuelto demasiado atrevida, William. Debe haber orden en esta casa. Olvida cuál es su lugar. La frase se quebró en el aire, cortante como vidrio. Durante unos instantes, reinó un silencio helado. Los puños de William se cerraron con fuerza. ¿Su lugar?, repitió, su voz elevándose con furia controlada. Su lugar es a mi lado, como mi igual, como la futura reina de Inglaterra. No confundas su elegancia con debilidad. Catalina ha mostrado más dignidad en un solo momento de humillación que cualquiera de ustedes en toda esta crisis. Sus ojos se clavaron en Camila, desafiantes, como un yerno encarando a la mujer que ahora llevaba la corona junto a su padre. Aquel enfrentamiento no trataba únicamente del incidente en los portones. Era un choque por el alma de la monarquía. La lealtad de William hacia Catalina era absoluta, y en ese instante superaba incluso su respeto por la institución que había marcado su vida. Miró entonces a su padre. Su tono bajó, pero adquirió una dureza que heló la estancia. Si este trato continúa, si Catalina vuelve a sufrir una humillación más, reconsideraré mi lugar en esta familia. No permitiré que la mujer que amo sea destruida mientras el mundo observa. La monarquía no tendrá mi lealtad a costa de su dignidad. El rostro de Carlos palideció. Sabía que el peso de esas palabras era inmenso. William no era solo un hijo airado, era el heredero, el puente hacia el futuro, la figura en la que el público depositaba su esperanza. Su amenaza no era una tormenta pasajera, era un aviso de que el futuro de la corona pendía de un hilo. La seguridad de Camila flaqueó, y Carlos, incapaz de sostener la mirada de su hijo, se hundió aún más en su silencio. La indignación de William no era un impulso, era un juramento, y en la calma tensa que siguió, la monarquía entera pareció estremecerse ante la fuerza de un príncipe dispuesto a defender a su esposa a cualquier precio. El contraataque de Camila, la tormenta de críticas fuera del palacio, no debilitó a la reina Camila. Al contrario, pareció afianzar su determinación. Mientras la prensa hablaba de humillación, ella veía una oportunidad. Para Camila, el descontento público importaba menos que las batallas silenciosas que se libraban dentro de los muros reales. En conversaciones discretas con sus aliados más fieles, defendió su decisión con frialdad calculada. Catalina no es esa flor delicada que el mundo idolatra, le comentó a un cortesano leal. Es ambiciosa, muy ambiciosa, y la ambición sin control puede devorar a una monarquía. Alguien debe recordarle que las coronas no se heredan por simpatía, sino por disciplina y orden. Sus palabras, afiladas y medidas, comenzaron a sembrar un nuevo relato en las mentes adecuadas. Un círculo selecto de cortesanos, expertos en sobrevivir a los juegos de poder del palacio, empezó a alinearse con ella. Para muchos dentro del palacio, Camila representaba la resistencia, una mujer que había sobrevivido décadas de escándalos, rumores y escrutinio, para finalmente emerger llevando la corona. Sus cicatrices, a ojos de sus partidarios, eran prueba de su fortaleza. Aquellos cortesanos, ansiosos por permanecer cerca del poder, repitieron sus ideas en murmullos discretos. Difundieron la noción de que la creciente popularidad de Catalina era peligrosa, que atraía demasiada atención, que incluso eclipsaba al propio rey. Así, poco a poco, los rumores comenzaron a flotar por el palacio como un humo tenue, difícil de atrapar pero imposible de ignorar. Catalina, antes intocable en su gracia, empezaba a ser descrita como alguien cuya ambición sobrepasaba su posición. El contraataque de Camila continuaba. Su estrategia no era impulsiva ni caótica. Estaba meticulosamente integrada en la vida diaria de la corte. Organizó cenas privadas con figuras influyentes, hablando con una suavidad que era a la vez halago y persuasión.
En momentos de cansancio del rey, le hablaba con ternura, recordándole el largo camino que habían recorrido juntos y animándolo a mantenerse firme frente a la opinión pública. Adoptaba el papel de esposa devota, pero bajo esa máscara actuaba como una estratega consumada, extendiendo su influencia a cada rincón del funcionamiento monárquico. Cada orden firmada, cada ajuste discreto al protocolo llevaba su marca invisible. En las sombras, Camila trabajaba para consolidar su posición, apoyándose no solo en la lealtad, sino también en la tradición. Impulsó pequeños cambios en el orden ceremonial para asegurarse de ocupar lugares más visibles allí, donde la presencia de Catalina podría haber acaparado admiración. Recompensó a sus aliados dentro del personal del palacio, sellando sus apoyos para las batallas que intuía se avecinaban. Hacia el exterior, sonreía con calidez. Dentro del palacio, su mirada era otra cosa, penetrante, alerta, vigilante. Cada gesto de Catalina era observado, evaluado y archivado en silencio. Pero por más que se moviera entre hilos y susurros, Camila no podía frenar la ola que se levantaba fuera de los muros reales. Cada rumor lanzado contra Catalina parecía fortalecer aún más la imagen de la princesa entre el público. Allí donde Camila sembraba sospecha, la gente veía elegancia. Donde insinuaba ambición, el pueblo celebraba autocontrol. El silencio de Catalina se había convertido en sabiduría, su paciencia en una virtud que ninguna manipulación lograba empañar. El encierro en los portones no había puesto fin al conflicto, había expuesto el terreno de batalla, y en ese terreno, Camila estaba dispuesta a luchar con toda la astucia que tenía, convencida de que solo podía haber una reina verdadera en aquellas antiguas paredes. Carlos, humillado, el salón de baile del Palacio de Buckingham resplandecía con magnificencia. Las lámparas de cristal derramaban un brillo dorado sobre el suelo pulido, y las mesas adornadas con plata relucían como si estuvieran preparadas para recibir a reyes de antaño. La noche debía ser un acto de dignidad, una cena de Estado que mostrara al mundo la grandeza de la tradición británica. Dignatarios de numerosos países habían viajado para ver al monarca que custodiaba siglos de historia. Pero bajo aquella belleza latente se escondía una tensión imposible de disimular. El escándalo de la princesa dejada fuera del palacio había alcanzado cada capital del mundo, y los murmullos seguían a Carlos como una sombra pegajosa. Cuando el rey se levantó para recibir a sus invitados, las sonrisas se desplegaron con la elegancia habitual, pero las palabras intercambiadas tenían un filo sutil, casi cruel. Un ministro francés, alzando la copa con un gesto estudiado, comentó con encanto envenenado: «Esperamos que esta noche las puertas se mantengan abiertas para todos los invitados distinguidos». Una risa suave recorrió la sala, disfrazada de cortesía pero cargada de burla. Poco después, un delegado estadounidense se inclinó hacia su acompañante y murmuró, lo suficiente para que otros escucharan: «Al menos ninguno de nosotros se quedará fuera de los portones». La punzada fue inmediata. Carlos sonrió con rigidez y llevó la copa a los labios, pero su garganta se cerró como si tragara humo. Lo que debía ser una velada de diplomacia se convirtió lentamente en un desfile de bromas camufladas. Pequeños golpes que herían más que cualquier crítica directa. Cada mirada, cada carcajada contenida, recordaba al rey que la monarquía ya no inspiraba reverencia, sino burla. Líderes que antes hablaban con solemnidad, ahora cuchicheaban entre risas sobre un escándalo digno de tabloide, reduciendo siglos de majestuosidad a un episodio vergonzoso. Las imágenes de Catalina ante las puertas cerradas, serena, impecable, pero rechazada, habían dado la vuelta al mundo. Los mismos invitados que ahora lo observaban habían analizado esas fotografías, formándose un juicio silencioso sobre el rey incapaz de actuar. Sus asesores percibieron la gravedad del momento. Uno se inclinó hacia él con urgencia contenida. «Majestad, este relato no puede continuar. La corona está siendo ridiculizada». Pero Carlos permaneció inmóvil, su rostro tallado en compostura, mientras dentro de él hervían vergüenza y frustración. Sabía que su indecisión había provocado todo aquello. Su silencio ante el desprecio hacia Catalina no había preservado la dignidad de la corona. La había destruido. La audacia de Camila se había convertido en su carga. La fortaleza silenciosa de Catalina en su más visible fracaso. Con el avance de la cena, Carlos observó los rostros de sus invitados. Por primera vez no vio admiración, sino compasión. Ser compadecido como monarca era una herida más profunda que cualquier golpe político. Y comprendió con una claridad aterradora que su reinado, que él había deseado que fuese de serenidad y continuidad, estaba siendo eclipsado no por disputas diplomáticas, sino por un escándalo nacido en su propio hogar. La corona brillaba bajo las lámparas, pero nunca la había sentido tan pesada. Cuando se alzó el último brindis y las copas se vaciaron, Carlos aceptó la verdad amarga. La falta de respeto, una vez perdida, rara vez se recupera. Su humillación ya no era íntima.
Era un espectáculo mundial, y el legado de la monarquía ya no se medía por tradiciones o deber, sino por unas puertas cerradas que se negaron a permitir el paso a su futura reina. El poder silencioso de Catherine. Tras el escándalo, el mundo entero esperaba que la princesa Catalina rompiera su silencio. Periodistas acamparon frente a Kensington Palace, aguardando una declaración que nunca llegó. Los comentaristas especulaban sin descanso, anticipando un choque verbal entre la princesa de Gales y la reina consorte. Pero Catalina, con la sabiduría de quien sabe elegir sus batallas, optó por callar. No ofreció entrevistas, no lanzó reproches, no dejó escapar ni una palabra de resentimiento. Simplemente continuó con sus deberes reales como siempre, sonriendo con calidez en sus visitas a hospitales, escuchando con atención a los veteranos, inclinándose con paciencia ante los niños que se acercaban a ella. Ese silencio, que muchos confundieron con debilidad, se convirtió en su arma más poderosa, más fuerte que cualquier discurso, más contundente que cualquier acusación. Cada fotografía de Catalina después del incidente adquirió un significado nuevo. El público ya no veía a una mujer humillada, sino a alguien que había superado una afrenta sin perder la dignidad. Los medios que antes describían la tensión como simples habladurías palaciegas, empezaron a presentarla como la personificación de la gracia bajo presión. Los titulares cambiaron. Catalina ya no era víctima, sino heroína silenciosa de una monarquía en crisis. Un columnista escribió: «Ella es ya una reina. Solo una reina entiende cuándo el silencio puede humillar más que 1000 palabras». El impacto fue inmediato. Las encuestas mostraron un aumento impresionante en su popularidad. Ciudadanos cansados de los conflictos internos proclamaron que Catalina era la salvación de la corona. Figuras internacionales también elogiaron su compostura y su decisión de responder con dignidad en vez de confrontación. Su calma se contrastaba con la tormenta que sacudía a sus suegros. La imagen de Camila se deterioraba, percibida cada vez más como severa, insegura y atrapada en rivalidades sin fin. La indecisión de Carlos era ridiculizada en la prensa, mientras que la serenidad de Catalina se interpretaba como una lección silenciosa sobre lo que realmente significa tener poder. Pero dentro del palacio, Catalina no estaba sola. William, impulsado por su amor por ella y profundamente indignado por el trato que había recibido, comenzó a reunir discretamente apoyos. Asesores de alto rango que respetaban el temple de Catalina juraron fidelidad. Incluso algunos cortesanos leales a Camila reconsideraron sus posiciones al percibir dónde residía ahora la verdadera fortaleza de la monarquía. En habitaciones alejadas de oídos curiosos se celebraron reuniones discretas. Estrategias se susurraban en voz baja. William era claro con sus colaboradores de confianza. Catalina debía ser protegida. Su dignidad preservada. Cualquier afrenta futura sería inaceptable. Lo que Camila había imaginado como un acto de dominio reveló su propia vulnerabilidad. El poder silencioso de Catalina, sostenido no por confrontación sino por paciencia, había cambiado el rumbo. Donde Camila acumulaba rumores, Catalina acumulaba corazones. Donde Carlos vacilaba, Catalina permanecía firme sin elevar la voz. El palacio había visto rivalidades en el pasado, pero pocas veces una mujer había ganado tanto haciendo tan poco, y con tanta elegancia. La conclusión era evidente. El silencio de Catalina no la debilitó, la elevó. Y mientras seguía cumpliendo sus funciones con una sonrisa serena, los pasillos palaciegos murmuraban que el equilibrio del poder estaba cambiando. La futura reina ya no aguardaba su corona. En los ojos del pueblo, hacía tiempo que la llevaba puesta. Las consecuencias. El escándalo que comenzó con unos portones cerrados se había convertido en una tempestad que ninguna corona dorada podía contener. El rey Carlos, sentado en su despacho, se encontraba rodeado de un silencio más opresivo que el ruido del mundo exterior. Los periódicos apilados frente a él mostraban una realidad que no podía negar. Su autoridad no solo había sido cuestionada, había sido debilitada. Líderes internacionales comentaban en privado su falta de fortaleza. La prensa ridiculizaba su silencio. Y el pueblo veía no a un soberano respetado, sino a un monarca incapaz de mantener el orden en su propia casa. La humillación se había convertido en la sombra definitoria de su reinado. Ninguna fotografía cuidadosamente preparada ni discurso pulido podía borrarla. Para Camila, el peso de su audacia se hacía cada día más insoportable. Antes considerada una figura resistente que había superado décadas de crítica, ahora se la veía como una reina consorte devorada por los celos y la mezquindad. Los cortesanos que antes la defendían empezaron a distanciarse, temerosos de asociar su futuro a una figura tan duramente juzgada. Lo que Camila creyó que reforzaría su poder solo dejó al descubierto lo frágil que era su posición. Cada intento de justificar sus actos solo reforzaba la percepción de que se sentía amenazada por la elegancia natural de Catalina. Mientras tanto,
La princesa Catalina alcanzaba nuevas alturas, sin discursos, sin acusaciones, solo con la fuerza tranquila de su dignidad. La fotografía de ella frente a las puertas cerradas, antes símbolo de humillación, se transformó en un icono de resistencia. La gente veía en ella el futuro de la monarquía, una mujer capaz de soportar insultos sin quebrarse, capaz de responder a la crueldad con un silencio que resonaba más fuerte que la ira. Cada acto público que realizaba adquiría un significado mayor. Ya no era solo la princesa de Gales, era la esperanza de la corona. William, siempre a su lado, se aseguró de que todos comprendieran la profundidad de su lealtad. Sus enfrentamientos privados, aunque discretos, se filtraron en susurros, fortaleciendo aún más la posición de Catalina. Aliados se reunieron, consejeros cambiaron bando, y la maquinaria silenciosa del poder comenzó a inclinarse hacia ella. La firmeza de William, sumada a la serenidad de Catalina, creó una pareja que el mundo no podía ignorar. No eran únicamente herederos, estaban encarnando el liderazgo que el pueblo anhelaba. El mundo observaba con fascinación. ¿Era el comienzo de una batalla prolongada dentro del palacio? ¿Un enfrentamiento entre una reina consorte que se negaba a ser eclipsada y una princesa cuyo ascenso parecía inevitable? ¿O era algo más profundo? El surgimiento imparable de Catalina, cuya gracia había terminado por superar el escándalo que pretendía destruirla. La corona seguía brillando sobre la cabeza de Carlos, pero en el corazón del pueblo ya pertenecía a ella. Y así, la historia del encierro no terminó con puertas abiertas ni disculpas. Terminó con una pregunta que resonaba más allá de fronteras y a través de los corredores del palacio. ¿Fue esta humillación el principio del fin de un reinado frágil? ¿O el amanecer de la inevitable ascensión de Catalina? El episodio en Buckingham Palace no fue un escándalo pasajero. Se convirtió en un espejo que reflejó las fracturas de una monarquía atrapada entre tradición y futuro. Carlos quedó disminuido. Camila, marcada por un prestigio roto. Catalina, elevada por una dignidad inquebrantable. La historia demuestra que las coronas pueden reposar sobre cabezas, pero el verdadero poder habita en los corazones. Y esos corazones ya laten por Catalina. Si este drama real te mantuvo en vilo, suscríbete ahora.